Países latinoamericanos que tienen una gran cantidad de demandas, ojo, no solamente en el ámbito civil, sino denuncias en el ámbito penal. Y es que déjenme decirles que realmente no existe como tal una materia que se aboque en el ámbito universitario a establecer derechos, obligaciones de los pacientes y tampoco derechos y obligaciones principalmente de los médicos. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros posiblemente somos objetos de un acto doloso? Déjenme ir comentándoles dos puntos básicos al respecto. El primero de ellos, y lo podemos ver en la diapositiva, es que existen verdades que no son apalabradas en su totalidad por parte de los profesionistas en la salud. Número uno, como lo podemos ver, es que no hay una especialidad médica que no haya sido objeto de una demanda. ¿Alguno de ustedes se ha enterado o ha sido objeto de alguno de estos procedimientos? ¿Perdón? ¿Nadie? Ok, excelente. Estamos todavía en el punto en el cual podemos dar cuenta que si llegamos en la estrategia correcta, podemos evitar cualquiera de los siguientes puntos que vamos a estar analizando. Si bien es cierto, nosotros sabemos que no hay ninguna especialidad en la cual exista la posibilidad de evitar demandas, también es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son esos puntos que nos van a hacer evitar justamente una demanda en el orden civil y principalmente una denuncia en el orden penal. Déjenme decirles también que hay una cuestión específica en estas verdades no apalabradas. La segunda es que el paciente no busca prevenir, sino que busca sanear, busca revertir los efectos nocivos de la enfermedad o bien de todo aquello que le ha causado una deficiencia en la salud. Si bien es cierto, la mayoría de ocasiones llegan casos urgentes a cualquier ámbito médico. Y déjame decirte, si nosotros aplicáramos una regla, por ejemplo, 80-20, regla de Pareto, sabemos que el 20% de las personas que llegan a un consultorio médico, número uno, han tomado previsiones para evitar que haya problemas con su salud. Pero ¿qué ocurre con el otro 80%? Ese otro 80% realmente lo que va a hacer es conflictuarnos. ¿Por qué? Porque en México no existe la cultura del derecho preventivo de la salud. Esto significa que cuando nosotros recibimos como especialistas o profesionistas de la salud a un paciente, muy seguramente esta persona viene justamente a tratar de sanear ese padecimiento. Pero, como te lo dice la diapositiva, son verdades no apalabradas. Si ustedes están en este momento recién egresados, muy seguramente esta información les va a ser de bastante ayuda, principalmente porque en el paso del tiempo van a ir acreditando cada uno de estos pasos. Número 3. El profesionista de la salud amenazado. ¿A qué nos referimos con esto? Ya llegó tu paciente, lo estás tratando. Estás en un acto médico y finalmente ese acto médico tendrá que tener un resultado. Al igual que en el derecho, la medicina es una ciencia de esfuerzo y no de resultado, lo cual significa que no puedes establecer o garantizar que llegarás al 100% de ese resultado. Hay algunas excepciones que se las voy a comentar un poco más adelante. Pero generalmente ocurre que nos llegan pacientes a los consultorios en donde ya hay tratamientos previos y es muy posible que haya médicos, que haya profesionistas de la salud, estomatólogos, incluso
que estén tomando un caso y que ese caso tenga la característica de que ya está manoseado, perdón por el término. Ustedes han visto los cables de luz de las instalaciones de cualquier calle y seguramente han visto que hay diablitos colgados y han visto que seguramente más de 300 cables que están ahí, ya ni siquiera sabemos a cuál pertenece qué instalación o qué diablito. Algo muy parecido es lo que ocurre en el ámbito médico, por eso son verdades no apalabradas. En el ámbito médico suele ocurrir lo mismo que ocurre con nosotros los abogados. Llegan pacientes y en nuestro caso llegan clientes que generalmente vienen a corroborar la información que otro abogado ha dado. En el caso médico existen pacientes que si van a someterse a un tratamiento quirúrgico buscan quién es el médico que haga ese tratamiento más económico. Sin embargo, porque antecede un procedimiento de un acto médico en el cual finalmente lo que nosotros vamos a tener es que hay 2 o 3 opiniones médicas que nos van a conflictuar al momento de generar nosotros una atracción de ese caso. Entonces puede ser que el médico se encuentre completamente amenazado cuando se da cuenta de que ese paciente le va a traer más problemas que beneficio económico, o incluso, si estamos hablando de investigación médica, el beneficio por la aportación que puede hacer a la sociedad. En la siguiente tenemos la búsqueda dolosa del error médico. Es importantísimo en este caso el saber que para evitar una demanda, nosotros también tenemos que pensar un poco acerca de lo que está haciendo el paciente. Y es que muchas veces nos encontramos con algunas modas, tal cual te lo voy a decir. Hace algunos años se presentaron algunas acciones, principalmente hacia los odontólogos, y te voy a decir, centro de la Ciudad de México, ¿qué es lo que ocurría? Llegaba el paciente con una velocidad y una necesidad impresionante de decirle al odontólogo: necesito que me retires una pieza, un molar. Pero al momento de estar haciendo el interrogatorio del odontólogo, el paciente decía: es que ya no aguanto el dolor. El odontólogo decía: no te preocupes, vamos a retirar esa pieza. ¿Cuál es la que te duele? Esta. Y se retiraba la pieza. ¿Cuál es el problema ante esta situación? De entrada, déjame decirte que el problema es que no existe todo un antecedente médico de ese paciente. Por tanto, semanas después ocurría que llegaba una notificación y emplazamiento de demanda porque ese paciente había hecho uso del dolo para poder hacerse de ese procedimiento. Ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante, pero es importante decirte que el error médico no solamente puede provenir de ti como especialista en salud, sino que además existen personas que se abocan, que se dedican específicamente a el delito de fraude. Pero ojo, si bien es cierto que la propia norma nos dice que hay una responsabilidad que puede ir de lo civil a lo penal, ambas conductas pueden estar relacionadas e incluso una demanda civil puede dar origen a una denuncia en materia penal. Ahora lo vamos a explicar, por favor. Siguiente verdad no apalabrada. El profesionista de la salud no sabe cómo prevenir un proceso legal. ¿Ustedes han escuchado la frase "corre como ratero"? Bueno, ¿han visto correr a un ratero? Bueno, déjenme decirles, ellos se entrenan, ellos practican, salen a correr todas las mañanas una cantidad de kilómetros necesarios para no ser detenidos por los policías, que sabemos
que al no tener un entrenamiento adecuado, policía civil, difícilmente podrán establecer una estrategia para poder alcanzar a un sujeto que se dedica a entrenar todos los días. Esa es la parte física, pero existe también el entrenamiento mental. La inteligencia emocional es sumamente importante en esto. Hay gente que se dedica al fraude y que una vez que ellos están utilizando, digamos, imagina un tablero emocional, tienes diferentes emociones. Hay una persona que se va a dedicar a utilizar esos botones, van a tocarlos y va a decir con qué emoción responde esa persona. El entrenamiento psicológico que puede darse en ellos puede ser utilizado y además es utilizado también, por ejemplo, principalmente para el fraude. Siguiente verdad, a mí no me va a pasar. Y esta es una de las más importantes. Nosotros tenemos la extraña creencia de que, no sé por qué, eso le pasa a otros. Yo soy más inteligente, yo soy más apto, yo soy más tenaz, yo soy más hábil, yo tengo más destrezas. Déjame decirte que hay un punto de anclaje sumamente importante con ello. Y esto es que si tú consideras que a ti no te va a pasar, ese es el primer punto en el cual puedes identificar que no conoces realmente las partes necesarias para disminuir el riesgo o para evitar una demanda. Última verdad no apalabrada: la verdad no es suficiente. Cuando nosotros tenemos un procedimiento, ya sea ante un juez, ante un ministerio público, ante un perito, ante la CONAMED, ante COFEPRIS, déjame decirte que la verdad no es suficiente. Me he encontrado con diferentes especialistas en la salud que dicen, ¿sabes qué? Si yo le digo la verdad al juez, seguramente no va a pasar nada y voy a salir libre. ¿Cuál es el problema con esto? En derecho, ojo con esto, en derecho no importa tanto la verdad, sino el cómo se discursen los hechos, cómo se prueben, cómo se acredite a efecto de poder corroborar un discurso lógico, real y que además sea vendible para la autoridad. Entonces, repito, la verdad no lo es todo. En derecho, proceso y justicia no son sinónimos. Tengan siempre en cuenta eso. ¿Vale? Siguiente, por favor. Existen actos humanos que nos van a ocasionar una demanda médica. Y aquí hay que decirles algo bien interesante. Hablábamos hace rato de la parte civil y la parte penal. Y hay algo que las une completamente: la voluntad. La voluntad en el derecho lo es todo. No necesariamente el decir la verdad me va a hacer salir del problema en el que estoy si estoy en una demanda, pero sí tengo un problema cuando el acto humano que yo generé y que además es acreditado por mi voluntad, va a traer un resultado. Aquí, fíjense bien, pudiéramos nosotros partir hacia dos lados. En primer término, les voy a decir, impericia, imprudencia y negligencia forman parte de las acciones que pueden generarse con el dolo. Y esto es materia penal. Cuando nosotros hablamos de la impericia, nos referimos a la falta de conocimientos científicos y también a la falta de destreza del especialista en salud, al profesionista, del técnico o del auxiliar. Esta impericia generalmente se da durante los primeros años de práctica, porque aun cuando ustedes ya hayan tenido las horas de vuelo dentro de la academia, esas horas no lo son todo. Recuerden que académicamente lo que nosotros aprendemos representa entre un 25 y un 30% de lo que nos va a ocurrir en la vida laboral real. Y máxime, déjenme decirles,
Como servidores públicos federales, existen 3 normas que les pueden traer problemas. La norma administrativa, que va a tener sanciones como, por ejemplo, la destitución, inhabilitación del cargo o la suspensión. Primera línea. Segunda línea, materia civil, y lo vamos a ver en unos momentos, la responsabilidad civil y el riesgo creado. Y 3, la más fuerte de todas, el derecho penal. Cuando nosotros como servidores públicos salimos de lo que la ley nos faculta, estamos cometiendo un delito. El simple hecho de que como servidor público realices algo que la ley no te faculta en el desempeño de tu encargo, genera un delito. De la misma manera que el ser omiso, es decir, el dejar de hacerlo, el dejar de prestar una atención médica, también es generador de un delito. Lo vamos a ir analizando más a fondo en unos segundos. Imprudencia, la falta de cuidado en el deber. Generalmente nosotros pensamos que lo que hacemos siempre va a tener como lado positivo la justicia, el honor, lo correcto. Sin embargo, existen errores que podemos generar nosotros mismos y, como ya lo dije, pueden existir errores que van a devenir o que van a generarse propiciados por otra persona que está entrenando para ello. Entonces, cuando nosotros sabemos que hemos cometido alguno de estos elementos, es peligroso porque estamos hablando de que podemos estar metiéndonos en un ámbito de denuncias en materia penal. Negligencia. La negligencia nos habla específicamente acerca de las cosas que yo estoy dejando de hacer cuando estoy obligado a hacerlas. Es decir, yo estoy obligado a prestar un servicio médico, a realizar un acto médico. Y ese acto médico puede ser desde una consulta, un tratamiento quirúrgico, odontológico, o puede ser un tratamiento posoperatorio. Durante todo ese tiempo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las personas que están bajo nuestro consejo médico, finalmente van a tener que adecuarse. Pero si yo hago algo más o dejo de hacerlo, como en el caso de la negligencia, también voy a tener un problema. Aquí sí puede ser en parte civil, en parte penal. Y el error y el dolo del que ya hemos hablado anteriormente. Estos actos humanos finalmente lo que nos van a traer en sí es la capacidad de convertirnos en un objeto de una demanda o de un proceso penal. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales demandas en México? Los principales rubros donde vas a tener problemas: diagnóstico, relación médico-paciente, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Ojo, no estoy hablando aquí de ninguna especialidad, como se pueden dar cuenta, porque en general estos son los 4 rubros que INEGI tiene con mayor registro o incidencia de demandas civiles. Errores en el diagnóstico, decíamos hace un rato, cuando el profesionista de la salud es omiso al momento de dar la información necesaria al paciente para poder establecer no solamente el tratamiento adecuado, sino cuando ni siquiera le dices cuál es tu diagnóstico. Desde ahí tenemos ya un problema. 2, relación médico-paciente, y esto es bien importante. Déjame decirte que el día de hoy a ti te toca una nueva estrategia jurídica, una adecuación del sistema jurídico mexicano en el cual tenemos la teoría de la inclusión. Seguramente ya habrán escuchado en algún momento hablar acerca del protocolo LGBT. ¿Lo han escuchado? Vale. El protocolo LGBT fue destinado en 2017 para evitar la discriminación de los grupos vulnerables. La autopercepción de cada persona es distinta a lo que nosotros observamos. Déjame platicarte un caso muy específico. En esta relación médico-paciente puede presentarse una persona, cabello largo,
sin barba, con un vestido, y puede decirte: no soy Cristian Canales, soy Cristina Canales. Y tu obligación como servidor público cuando estés prestando esa atención es respetarle, no discriminarle y, ojo, tratarlo con la personalidad o autopercepción que esa persona se autonombre. De no ser así, puedes incurrir, ya lo dijimos, violatorio constitucionalmente por discriminación, y esto puede generar también un problema con el ámbito civil. Recuerda, cuando la gente busca dolosamente provocar el error o un maltrato, van a utilizar cualquier elemento jurídico que puedan decantar en otro delito o en otro hecho ilícito, ¿vale? Siguiente, tratamiento médico. Puede ser que tengamos tratamientos médicos que hayan sido inacabados o que, por ejemplo, no se tenga completamente el resultado esperado. Y finalmente, los tratamientos quirúrgicos, de los que también ya hemos hablado. Siguiente, por favor. Gracias. Déjenme decirles dos cosas en este momento, que es realmente un parteaguas para lo que estamos comentando acerca de las demandas del orden civil. Es cierto, el tema es cómo evitar, cómo disminuir, incluso me atrevería yo a decir, tratar de erradicar las demandas de orden civil en el ámbito médico. Pero hablemos de dos cosas que son reales. En este momento todavía no hemos dado los consejos o recomendaciones o sugerencias para evitar demandas. Por tanto, en este momento vamos a estar en el supuesto de que todos nosotros estamos siendo demandados. Posterior a ello, les diré cuáles son las recomendaciones para evitar todo esto. Número 1, déjame decirte, cuando tú realizaste un acto médico y sabes que cometiste un error médico, y dices, bueno, se fue el paciente, ya pasó un mes y medio, no ha pasado nada, todo tranquilo. Bueno, déjame decirte que esos son los términos judiciales aproximados para que te llegue una notificación y un emplazamiento de demanda. Y te lo explico. Aquí, número 1, vamos a tener, por ejemplo, que saber qué es lo que le da origen a una demanda en materia civil. Y ya lo estás leyendo, te lo dice la propia dispositiva, fundamentos, artículo 1910 del Código Civil. La responsabilidad civil opera para quien obre ilícitamente o en contra de las buenas costumbres y que además genere un daño. Estás obligado a repararlo. ¿Cuál es el problema con esto? Me vas a decir, Canales, esto está muy aburrido. Y te diría, eso es lo interesante. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un artículo de este tipo, sabemos que es facultativo, no limitativo. Si yo estuviera hablando de conductas específicas, sabríamos que no podríamos irnos más allá. Pero aquí, prácticamente cualquier cosa pudiera entrar como una responsabilidad civil e incluso como un daño moral, teniendo en cuenta sobre todo que el daño moral se refiere a las afectaciones en el honor, en los sentimientos, en la imagen, en la percepción o autopercepción de la persona. Entonces ahora te das cuenta cómo esto vuelve todavía más difícil el hecho de no estar preparado para una demanda y el cómo la debes de afrontar. Bueno, segundo punto, artículo 2104, Código Civil. Hablemos del riesgo creado. Tú tienes material quirúrgico y resulta que dejaste una gasa en un procedimiento quirúrgico, la dejaste dentro del paciente. Bueno, estaríamos hablando más allá de una responsabilidad civil, estaríamos hablando de una responsabilidad de ámbito penal. No es lo mismo. Pero pensemos que en el mismo uso de estos implementos, de este instrumental quirúrgico, también entran
las sustancias como por ejemplo la anestesia o por ejemplo medicamentos que has recetado. Si no tienes una historia clínica, si no tienes dentro del expediente clínico algo que te haga saber que este paciente puede reaccionar a determinado tipo de sustancias o de químicos, es una omisión tuya. Y aquí tenemos un riesgo creado. Aguas con ese riesgo creado, que es muy importante, porque prácticamente a los abogados nos deja abierta la sala para servirnos lo que queramos, porque es un artículo, ya dije, facultativo, no limitativo. Y sobre todo cuando hablamos de ese daño moral en relación a lo que ya les comenté acerca de ese protocolo LGBT y de la nueva tendencia del derecho a acercar y permitir la inclusión de todas las comunidades como la LGBT. ¿Qué es lo último que pasa en este aspecto cuando ya hemos sido objeto de algún error médico? Ya lo sabemos que podemos ser objeto de alguna demanda. Tenemos que indemnizar. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera de ellas es la reparación natural, es decir, que tú regreses al estado natural aquello que dañaste, que lesionaste o que modificaste. De ser posible, adelante, se repara de manera natural, se restaura de manera natural y ya no tenemos problemas. Pero finalmente, si no se puede, entonces la cartera es quien lo va a pagar. ¿De acuerdo? La indemnización se genera en el ámbito económico y tengan cuidado con esto. En el ámbito de los servidores públicos federales tenemos una consideración especial y es que si tú trabajas para alguna institución en específico y cometes un error, fuiste demandado, el problema que vas a tener es que vas a responder tú por ese error, vas a responder por esa demanda, pero además la última parte que te va a subsidiar alguien, en este caso va a ser la institución, pero la mayoría corre por tu cuenta, ¿vale? Siguiente, por favor. Pensemos que hemos sido demandados. ¿Cuál es el procedimiento inicial para esta demanda? Recuerda que habíamos comentado que esta persona estaba pensando en demandarte. Ocurre que hay un término. Esta persona va con el abogado, pensemos que hablamos de fraude. En el ejemplo de odontología o estomatología, donde te decía que el paciente buscaba que se le retirara una pieza dental y esto era de manera dolosa, ese paciente va a ir con un médico, que de hecho he visto y he contestado demandas de ese tipo, en donde lo que se busca es una reparación. Pero bueno, número uno, el abogado prepara la demanda, la presenta en oficialía de partes y pueden ocurrir tres cosas. Si el abogado es novato, puede que te la prevengan o que te desechen la demanda porque no tenga los elementos necesarios o porque no se acredite el hecho ilícito o el riesgo creado o la responsabilidad civil. O puede ser también que el abogado omita algunos datos generales. En el mejor de los casos, se va a dar admisión a esa demanda. Siguiente, se le asigna un número de juzgado y a partir de ahí hay un término de ley que es de 5 días para que se puedan dar estos notificación y emplazamiento por parte del actuario, que aquí es donde se pone interesante. Va a venir después de ello la contestación de la demanda. Tú no puedes no contestar una demanda. Si en algún momento llegas a estar demandado, te voy a dar enseguida unos consejos para que sufras el menor daño posible, tanto psicológico como económico. El ser demandado implica un impacto emocional bastante fuerte. Te deja por 2 o 3 días en el suelo. Después de ahí no hay de otra, hay que levantarnos y seguir. La mayoría de procedimientos cuando son fraudulentos, si hablamos de demandas, terminan en la audiencia de conciliación
Porque como realmente no hay de dónde pueda sostenerse esa demanda o ese procedimiento, lo que se busca es que se genere miedo al odontólogo, al médico, al profesionista de la salud en general, y finalmente se le pague esa reparación de daño a la persona que está demandando. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Siguiente, por favor. Decía yo hace un rato, existe un procedimiento y en este momento todos estamos siendo demandados. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo funciona esto? Número uno, va a venir un actuario, se va a identificar contigo, va a preguntar tu nombre, va a preguntar tus generales. Buenas tardes, me estoy entendiendo con el señor, con el doctor, con el profesor, en este caso, con su especialidad. Me estoy entendiendo con el doctor Cristian Canales. Sí, mucho gusto, soy fulanito de tal, vengo del juzgado número tal, de la adscripción de Naucalpan, Ciudad de México, y en ese momento te va a decir que viene por un motivo. Ese motivo es notificarte y emplazarte a una demanda. Te notifica que hay un procedimiento judicial en tu contra. Ojo, cuando es materia civil te lo dicen tal cual. Cuando es materia penal, generalmente llega un citatorio. En el citatorio, en materia penal, la diferencia es que solamente van a venir artículos y no te van a decir en específico cuál es el motivo por el cual se te está llamando. Esa es la diferencia entre la materia civil y la materia penal. Pero, si regresamos a la materia civil, te decía yo, te van a emplazar. ¿Eso qué significa? Que te van a dar un plazo para contestar la demanda. 9 días. La ley Federal del Trabajo establece que se consideran días hábiles, todos excepto sábado, domingo y días feriados que así considere la ley, ¿vale? Entonces, bueno, esta notificación va a correr a partir del día siguiente en que te notifican y emplazan, lo cual significa que si el día de hoy estamos siendo notificados y emplazados, nuestros 9 días para responder esa demanda corren a partir de mañana. Acuérdense, te notifican y te emplazan hoy y tu término empieza a correr a partir del día siguiente. ¿Sale? Es correcto, excelente, a partir del lunes, porque son días inhábiles. Y recuerden, si se nos atraviesa por ahí, no sé, un día feriado de ley, entonces sí estamos hablando de que se recorre al inmediato siguiente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Perfecto. Vale. Siguiente, por favor. ¿Qué puede ocurrir mentalmente una vez que has sido notificado y emplazado? Ojo, esto es en materia general para las personas que tienen un procedimiento cuando no lo esperan. Número 1, negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Y puede ser que haya frustración e incluso enojo. 2, autocuestionamientos. Comienzas a cuestionarte profesionalmente si eres bueno, si cometiste algún error, si alguien está tratando de timarte o si alguien está tratando de utilizar dolosamente un error tuyo, o incluso lo que ya también dijimos, que se haya provocado un error de manera dolosa. Entonces, esos son los autocuestionamientos. Y ojo, porque aquí la problemática real es que no ocurre en 3 horas. Esto ocurre y hay una pérdida de 3, 4 y a veces hasta 5 días en que has sido notificado y emplazado y vas a decir, ahora sí busco al abogado, pero me estoy adelantando. Postergas todo, comienzas a realizar medicina defensiva. ¿Qué es la medicina defensiva? Rechazar pacientes con asuntos difíciles, que está ahí. 2, comenzar a negar el servicio. 3, limitar el servicio a 2, 3 o 4 actos cuando tú estás facultado para realizar probablemente 10 actos. Esa es la medicina defensiva. Siguiente, culpa y autojustificación de los errores.
A todos les pasa. Comienzas a pensar que tuviste la culpa en algún momento de ese acto médico, en el tratamiento, o porque dudaste y debiste haber recomendado X o Y medicamento, etc. Puede adecuarse para el caso particular, porque cada cabeza piensa totalmente distinto. Y finalmente llega la aceptación y la confrontación de que tienes que contestar una demanda y tienes que buscar un abogado. Hay problemas. Siguiente, por favor. Sugerencias cuando tengas que buscar a un abogado. Muy simples, son 5. 1. Recuerda que tienes un tiempo límite, 9 días. Por allá alguna doctora me decía, la consideración me decía, bueno, si se me atraviesa un sábado y domingo, ok, súmale esos días. Si te atraviesa un feriado, súmale esos días, ¿vale? Pero recuerda que no puedes pasar de la calendarización que te acabo de mencionar. 2. Dale a tu abogado la información del caso. Recuerda, es tu abogado. Lo que niegues, seguramente el abogado se va a enterar. Tarde o temprano, pero lo sabemos. 3. No esperes. Generalmente, el postergar las cosas le resta tiempo al abogado para poder contestar tu demanda. 1. 2. Darse cuenta si es que esa demanda es objeto de un procedimiento que está siendo a través de un acto fraudulento, si es un error tuyo, si es un riesgo creado, o incluso, ojo con lo que voy a decir porque es bien importante, puede ser que esa demanda realmente no traiga nada, pero con el objetivo, ya sea de generar un fraude, pueda haber alguna declaración que genere una denuncia en materia penal. Por eso es que no hay que esperar. Siguiente punto, puntualidad. Si ya estás en este procedimiento y estás demandado y tu abogado pidió que llegaras, llega 15 minutos antes. En el ámbito jurídico, si tú no te has presentado a la audiencia para registrar tus generales antes de la hora de la misma, en automático hay jueces, hay secretarios que van a decir, chiras pelas, ya no lo quiero, vámonos, no vamos con esta persona a la audiencia. Eso es muy peligroso. Y finalmente, deja trabajar al abogado. Dejen trabajar al abogado. No sé si ustedes en medicina escucharon algo que se le dice a los pacientes, donde le dicen, no se preocupe, no le va a doler la escala de dolor, o le va a doler tantito. Yo recuerdo que una vez que me hicieron un procedimiento odontológico y me pusieron una inyección en el palatino, y no les platico, les dicen que es una de las que más duele. Bueno, haz de cuenta lo mismo, pero en abogado. Si el abogado te dice, ten cuidado, es porque el abogado está observando que puede haber algún problema que te pueda causar grandes controversias posteriormente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las responsabilidades y conductas jurídicas que te pueden traer problemas? Ya hablamos de los fundamentos, ya dijimos que estamos demandados aquí. Generalmente, ¿con qué te vas a encontrar? La primera de ellas es la responsabilidad civil, que ya dijimos es facultativa, no limitativa. La segunda, la responsabilidad del riesgo creado, el uso de sustancias, medicamentos o incluso de material quirúrgico que pueda generar algún problema. 3, conductas fraudulentas. Recuerden, en el fraude puede darse en materia tanto civil como en materia penal. Y 4, demandas de alto impacto. Me ha ocurrido ver demandas en contra del sector médico en donde probablemente uno de los fundamentos de la misma
es la relación médico-paciente, la discriminación. Pero resulta también que en la parte de los hechos de la demanda, es decir, cuando hace toda su relatoría el demandante, dice: y también me hizo insinuaciones de tipo sexual. ¿Qué pasa cuando tienes una declaración de este tipo y además la demanda ha sido aceptada? ¿Sabes cuál es el problema? Que esa declaración se convierte en judicial, legalmente válida, y cuando el juez la lee, en automático dice: dale vista al Ministerio Público de la Adscripción o de Juzgados. Y entonces tu problema de haber tratado a una persona por discriminación se convierte en un delito y nos vamos de lo civil a lo penal. Y entonces ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que vas a tener una denuncia por acoso sexual. Puede darse violación, puede darse abuso, pueden darse una gran cantidad de delitos. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Estas son las demandas de alto impacto. Mal dicho, porque lo que buscan hacer es generar miedo o infundir miedo en ti. No se busca que prospere la denuncia, no se busca que te vayas a un penal, no se busca que te quiten la chamba, no se busca más que haya un pago económico al demandante. Es decir, van a buscar la parte en donde seas más vulnerable a efecto de que tengas que pagar esa reparación del daño. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Podemos ir a la siguiente? Ahora sí, viene lo bueno. Recomendaciones para prevenir y disminuir el riesgo de acciones legales. Hasta aquí estaba escuchando hace unos momentos a la ponente anterior y alcancé a escuchar que se referían a algunas normas oficiales mexicanas, ¿cierto? ¿Cuáles son algunas de las normas oficiales mexicanas que tienen verificativo para prevenir justamente una demanda? ¿Quién dice yo? ¿Perdón? Las normas de tratamiento clínico. Ok. ¿Alguna otra? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a revisar, aparte de las normas oficiales mexicanas, les voy a nombrar las que en el ámbito jurídico considero en lo personal más relevantes o más importantes, pero antes de ello hay que revisar también el catálogo de derechos y obligaciones tanto del paciente como del médico. ¿Qué te puede salvar antes de que entremos en la revisión de los documentos médicos legales que te van a salvar de muchas broncas? 1. El paciente tiene que estar completamente informado de los procedimientos y más allá de un derecho es una obligación. Es una obligación del paciente y también es una obligación tuya como médico el decirle cuál es su diagnóstico, pronóstico y probable tratamiento. ¿Vale? 2. Colaborar con la información y antecedentes de salud. Cuando estás generando tu historia clínica y vas al interrogatorio, existen pacientes que o niegan la información porque les da vergüenza, porque han tenido una vida muy loca, o siguiente, puede ser que simplemente decidan omitirlo porque están en un procedimiento de tipo fraudulento. Entonces, a todo esto como obligación dentro del catálogo de los derechos y obligaciones del paciente, hay que sumarle que tú vas a tener que tener toda tu documentación actualizada y en relación a lo que la ley establece. Último punto, cumplir las prescripciones y el tratamiento. ¿Cuántas veces lo has hecho tú? Un médico te da una prescripción y tú dices, puedo utilizar otra cosa, yo sé qué utilizar. ¿Cierto? Esto es bien importante en los procedimientos judiciales, el hecho de no cumplir con todo
lo que el médico tratante que está prescribiendo y está ordenando como tratamiento, si no lo sigues, estás como paciente en el problema de que ya no podrías generar una petición a través de esa demanda. Por eso es importante que conozcan y que lean la Ley General de Salud. Siguiente, por favor. No sé cómo vamos de tiempo. Siguiente, por favor. Voy a pedir, por favor, que para todos ustedes que se quede la presentación, por si la requieren, si la necesitan. Les decía yo, este es el compilado de las normas oficiales mexicanas que considero deben estar en relación directa con el ejercicio de la salud. Van a encontrar normas como, por ejemplo, criterios para la atención de enfermos en situación terminal, ojo, a través de cuidados paliativos. Van a encontrar también, por ejemplo, expediente clínico. En expediente clínico hay que centrarnos específicamente en el interrogatorio. Es bien importante el interrogatorio. Todo lo que el paciente nos pueda arrojar, finalmente nos va a decir con quién estamos tratando. Desde ese momento puedes identificar si está siendo objeto de un posible fraude. Siguiente, por favor. Como pueden darse cuenta, son bastantes. Entonces, tenemos, mira, por ejemplo, atención integral de personas con discapacidad. Repito, ahora esta teoría de la inclusión es bastante importante porque al establecer la equidad de derechos entre todos, no se podría dar un trato distinto. Incluso las personas con discapacidad están todavía en un escalafón más alto que los demás. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Actualicen todos sus documentos de trabajo. Importante. Expediente clínico. Todo su expediente tiene que estar completamente armado. Historia clínica. Céntrense siempre en obtener la firma del paciente contra la INE, contra una identificación oficial, es hospital. Su interrogatorio. 2. Tienen que poner cuidado especial en la certificación médica o certificado médico, que la persona que tengas al frente, que estás haciendo el examen general, esa persona corresponda con la INE. Receta médica, ojo, tu prescripción, tu duración de tratamiento, es básico. La fecha de la receta, por tu madre santa. No vayan a mandar recetas por correo electrónico. No manden recetas por correo electrónico. Esto se dio durante la pandemia, pero se quedaba a gusto. No lo hagan. Esto genera la modificación de archivos en PDF y a partir de ahí no sabes cuántas demandas se pueden incoar. No las manden por correo electrónico. Cuando tengan un tratamiento, hagan sus notas de evolución, sus notas de interconsulta y sus notas de referencia fechadas. Si tienen notas de evolución, esas notas de evolución de preferencia que vayan firmadas, ¿sale? Utilicen consentimiento informado, tengan 2. El primer consentimiento informado para actos ambulatorios médicos y el último que sea específico para actos quirúrgicos, ¿vale? Hoja de egreso voluntaria. Tengan siempre su hoja de egreso voluntaria. Debe estar firmada. Suele ocurrir que el tratamiento se abandona. En el caso de que el paciente no regrese, les sugiero tengan fechados, tengan datado el momento en el cual está prevista esa cita. Si el paciente no se presenta, deje referencia de que el paciente no se presentó. Todos estos motivos son para que ustedes vayan teniendo previamente un antecedente en caso de que se lleguen a encontrar con una demanda. Aviso de protección de datos personales. Los datos personales y los datos sensibles, como por ejemplo enfermedades terminales o por ejemplo cuestiones de orden de identidad sexual, enfermedades sexuales, enfermedades terminales, son súper importantes. Eso va de la mano con el aviso de privacidad, ¿vale? ¿Hasta aquí dudas o aclaraciones? No. Siguiente, por favor. Recomendaciones.
No ejerzan medicina si no tienen cédula y título. Si van a ejercer alguna especialización, tengan en consideración que deben de tener certificaciones. La escuela debe estar certificada. 2. No invadan esferas que no sean de su especialidad. En odontología suele ocurrir que el odontólogo realice bichectomías. No están permitidas para ellos, están permitidas para los maxilo. Aguas con eso. Ustedes, si hacen ese procedimiento, no dudo que lo puedan hacer. La problemática es que al salir del campo de funciones que se establecen por la ley, ustedes están entrando en una responsabilidad jurídica. Peritajes. Si se les solicita un peritaje y les dan 48 horas para entregarlo, no se pasen de ese término. Es sumamente importante porque pueden venir sanciones. Sus documentos tienen que estar redactados en lenguaje sencillo, básico. Recuerden que muchos abogados no conocemos realmente la terminología médica y además quienes van a leer esos documentos van a ser sus pacientes y la familia. ¿Vale? Y no prometan lo que no puedan cumplir. Recuerden que la medicina es una ciencia de esfuerzo, no así de resultados. ¿Vale? Siguiente, por favor. Cuando no tienes culpa, para concluir. Esto te puede salvar de un procedimiento y de pagarle a un abogado. Ojo, prescripción. Cometiste un acto médico erróneo. Sabes que puedes caer en una responsabilidad civil, pero si han pasado 2 años y no has recibido la demanda, ya prescribió. Lenguaje claro y sencillo, ya está fuera de tiempo la demanda y no puede ser incoada en tu contra. Ya no te pueden demandar por ese acto médico. 2. Culpa de la víctima. No siguió el tratamiento, cambió el medicamento, dejó de asistir a las revisiones temporales. Fracaso del tratamiento. La medicina es de esfuerzo, no así de resultado. Puede ser que hayas puesto todos tus conocimientos necesarios al efecto esperando el mejor resultado. Por ejemplo, el cáncer. Sin embargo, el tratamiento fracasa. ¿De acuerdo? No es culpa del especialista de la salud, no es culpa de nadie siempre y cuando se acredite esto correctamente. Y finalmente, el paciente está de acuerdo contigo en que no te va a demandar. Es importante que te lo firmen, tengan cuidado con eso. Última, por favor. Recuerden, deben estar preparados en su día a día para evitar situaciones que comprometan su seguridad. ¿De acuerdo? Y, pues bueno, les deseo lo mejor de la vida. El éxito es cuestión de hábito, no de suerte. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor en Derecho Cristian Michael Canales. En nombre de la Dirección de Sanidad, en nombre de todos mis compañeros, le hago carga de este reconocimiento y de este presente. El hecho de que usted nos haya impartido esta ponencia nos ayuda muchísimo. En realidad, la información que usted nos está brindando para evitar una demanda en actos médicos, en realidad nos pone al tanto de toda la atención que nosotros tenemos que tener en nuestra vida ahora que estamos recién ingresados. Le agradezco personalmente toda la información que me proporcionó a mí y a mis compañeros, porque de verdad es muy valioso. El hecho de que ustedes estén tan preparados me conmueve para prepararme más y evitar una distorsión en los actos médicos que tengo. Un aplauso. Mientras terminaba la ponencia, yo me preguntaba si era un contrato de matrimonio. Y ahorita que lo analizo, digo, sí es un contrato de matrimonio con mi profesión. Si yo hago bien todo lo que dice el doctor, para el cual pido un fuerte aplauso. Vamos a trabajar por muchos años. Muchas gracias.